En la unidad 3, el primer tema es ecuaciones paramétricas. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones paramétricas, nos referimos a que una curva plana, que se denota por C, queda determinada mediante una pareja de ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t. T en un intervalo con f y g continuas en ese intervalo que es cerrado desde A hasta B con un parámetro t. Cuando t avanza desde A hasta B, el punto XY describe una curva en el plano XY. Entonces nosotros vamos a tener unas ecuaciones paramétricas que me van a definir una sola curva. Esa curva tiene por ecuaciones paramétricas para X una función que está tomando en consideración el parámetro y para Y otra función de ese parámetro t. Vamos a trabajar ecuaciones paramétricas siempre considerando la variable t para distinguirla del siguiente tema, que es coordenadas polares. Nosotros en este tema vamos a trabajar algunas curvas, no todas las curvas que se pueden parametrizar, solamente pues tenemos algunos ejemplos. Entre esos tenemos lo que nosotros conocemos como las cónicas, donde está el círculo, que es la curva conocida por ustedes, pero la vamos a ver en ecuaciones paramétricas, no en su ecuación XY. Ahora vamos a trabajar con el parámetro t. La parábola, la elipse y la hipérbola. Además de las cónicas que ustedes las han trabajado en otras oportunidades, vamos a conocer unas nuevas curvas paramétricas dentro de las cuales vamos a trabajar la curva de la cicloide, que puede ser la que está justo coincidiendo con el eje de las X, que es la cicloide, y la cicloide reducida cuando ella está más arriba o más abajo del eje de las X. Tenemos la cicloide prolata, que es parecida a la cicloide, pero genera este bucle que es el que nos va a generar que debamos estudiar estos puntos particulares donde la curva está pasando por el mismo punto. Tenemos la epicicloide, que es la que forma como una nubecita, es decir, ella es rellena, y tenemos la hipocicloide, que es la que forma como una estrella. Dependiendo de la cantidad de puntas que tiene la estrella, el nombre de esa epicicloide pues tiene sus particularidades. Por ejemplo, si tiene 3 puntas, es un deltoide. Y así con cada una de la cantidad de picos o puntas que tenga esa hipocicloide. Para estas curvas nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder trabajar o hacer los cálculos debemos considerar esos lugares donde la curva cambia. Por ejemplo, en el caso de la cicloide, el punto aquí donde la curva tiene este pico. En el caso de la cicloide prolata, donde está pasando por el mismo punto. En el caso de la epicicloide y la hipocicloide, cada cuánto está ocurriendo un pico o un corte de la curva. Eso es lo que vamos a identificar para poder hacer el cálculo respectivo, ya que la definición de la longitud de arco, que es la aplicación que vamos a ver, requiere que si la curva C, dada por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t, es tal que no se corta consigo misma en el intervalo AB, excepto posiblemente en los puntos terminales, es decir, que se permite que sean curvas cerradas, la longitud de arco S viene dada por el intervalo, la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto de t al cuadrado más la derivada de y con respecto de t al cuadrado por el diferencial de t. Para poder aplicar la integral es importante indicar que la curva sea suave. ¿Qué significa que la curva es suave? Que no tiene ningún pico y que no se corta consigo misma. Aquí podemos ver unos ejemplos de picos. Esta curva tiene 4 picos. Esta que está aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Es decir, que yo no puedo trabajarla en un solo cálculo, sino que debo fraccionar la curva para trabajar cada uno de los tramos entre pico y pico.
vamos a ver un ejemplo particular. El ejercicio que corresponde al que se planteó el semestre pasado para la evaluación dice: calcule la longitud de arco de la curva que tiene por ecuaciones paramétricas x igual a 5 coseno de t más 3 coseno de 5t tercios y y igual a 5 seno de t menos 3 seno de 5t tercios. Para resolver este ejercicio, como les decía, vamos a utilizar primero que nada el GeoGebra para poder ver la gráfica. Si no conozco la gráfica, pues no sé cómo voy a trabajar. Entonces vamos a graficar la curva X, que es f de t. Entonces la vamos a identificar como f de t porque nuestro parámetro ahora va a ser t. Nos vamos a olvidar que la variable es x, ahora la variable va a ser t. Va a ser igual a 5 coseno de t más 3 coseno de 5t tercios. Tenemos entonces la ecuación que representa la x. La ecuación que representa la y entonces es g de t igual a 5 seno de t menos 3 seno de 5t tercios. Entonces tenemos ya las dos ecuaciones que me van a representar mis ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas van a conformar una sola curva. Esa curva está representada en las que habíamos nombrado, ya fuese las cónicas o la cicloide, cicloide reducida, cicloide prolata, epicicloide o hipocicloide. Justamente vamos a identificar qué curva es. Para ello vamos a usar el comando curva. Pero de este comando curva vamos a usar el que trabaja con un parámetro porque nosotros no estamos trabajando en X, vuelvo y repito, estamos trabajando con el parámetro T. Entonces tomamos esta que dice expresión, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. ¿Cuál es la primera expresión? F de T. ¿Cuál es la segunda expresión? G de T. ¿Cuál es el parámetro? T. ¿Cuál es el valor inicial? 0. ¿Cuál es el valor final? Aquí pues normalmente trabajamos si tenemos expresiones que están de manera algebraica, trabajamos con enteros 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos expresiones que tengan senos y cosenos, pues trabajamos en radianes. Vamos a poner pi para iniciar nuestra gráfica. Podemos visualizar aquí que esta gráfica se está trazando un principio de la gráfica, pero no está totalmente graficada, no está completa. Para ello tenemos entonces que ampliar nuestro intervalo de trabajo. Vamos a ponerla un poquito más gruesita para poder apreciarla mejor. Y entonces, para no estar modificando la curva, vamos a dar un punto B, que como estamos trabajando en senos y cosenos, le vamos a trabajar en ángulos y vamos a usar un deslizador generando un punto B igual a 1 grado y creamos el deslizador. Él automáticamente me va a crear un deslizador usando primero que nada grados de 0 a 360 grados y segundo solo considera una vuelta. Puede ser que en ese tramo nosotros podamos graficar la curva completa, como puede ser que requiramos un periodo mayor. Para ver el recorrido completo es importante pues ver el deslizador a ver cómo se altera la curva. Entonces vamos a decir que la curva va a ir hasta el valor de B. Y miramos cómo se va construyendo la curva a medida que va avanzando el deslizador.
Como nos interesa trabajar en radianes, es importante entonces configurar las propiedades y en las propiedades trabajar la unidad angular en radianes. Cuando nosotros las trabajamos en radianes, de una vez aparece el cambio en radianes. ¿Ok? La otra vez que podemos apreciar aquí, si llegamos hasta el final el deslizador, vamos a detenernos en el final, es que todavía la curva falta hacer recorrido, es decir, que no se recorre en 2π, que es lo que me hace automáticamente el... Entonces vamos a darle un mayor recorrido a ese deslizador y lo vamos a llevar a un máximo no de 2π, sino vamos a aumentarlo paso a paso hasta llegar al recorrido final que requiera. Vamos, por ejemplo, 3π. Vemos si la curva está completa. Todavía nos queda la curva incompleta. Volvemos nuevamente a modificar. 4π. Verificamos si la curva se traza completa. Todavía no ha cerrado la curva. 5π. Verificamos, todavía la curva está abierta. 6π. Verificamos, aquí vemos que justo en 6π termina de hacer el recorrido completo la curva que estamos trabajando. Entonces podemos apreciar que esta curva en particular tiene un recorrido total de 6π, o lo que es lo mismo, esta curva que estamos visualizando aquí tiene un periodo de 6π. Ese es el primer dato que necesitamos para hacer nuestro cálculo. El segundo dato que necesitamos de la curva es conocer si la curva es suave o no es suave. ¿Qué significa que es suave? Que no tenga ningún pico ni que pase por sí misma. Para este caso tenemos varios picos, no solo uno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 picos. Es decir, que necesitamos que en el recorrido de 6π la curva va a tener 8 picos. Entonces el ejercicio, lo primero es hacer la gráfica. Acabamos de ver la gráfica en GeoGebra. Aquí cortamos y pegamos la gráfica. Apreciamos que esta gráfica tiene un periodo de 6π, es decir, un recorrido completo de 6π. Y en ese recorrido hay 8 picos para la gráfica. Es decir, que yo voy a trabajar 8 veces el cálculo de la longitud de arco. Pero como cada tramo es exactamente igual, pues no es que voy a hacer 8 cálculos, sino hago un cálculo y lo multiplico por 8. Para poder saber de dónde a dónde es mi primer ciclo, pues nosotros sabemos que empieza en 0 y este periodo de 6π lo voy a dividir entre la cantidad de picos que tiene la curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos 6π entre 8, o lo que es lo mismo, 3π cuartos. Es decir, que voy a trabajar desde 0 hasta 3π cuartos, que es mi primer tramo de curva suave. Es muy importante que recordemos que la curva que estamos trabajando es una hipocicloide. ¿Por qué es la hipocicloide? Porque es la que es delgadita, no la que parece una nubecita, que es la epicicloide, de las que se hacen el recorrido alrededor de 0, ya que la cicloide va desde menos infinito hasta infinito haciendo su recorrido, al igual que la cicloide reducida y la cicloide prolata. Todas estas curvas están identificadas con sus ecuaciones,
en el material que está en el aula virtual. Lo pueden tener a mano, hacer su formulario donde usted tiene la ecuación y el dibujito para que se ubique al momento de hacer el cálculo. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar la longitud de arco de la curva. Para eso, según la forma, yo necesito derivar tanto la x como la y. La voy a derivar con respecto de t, la derivada de 5 coseno de t menos 5 seno de t. La derivada de 3 coseno de 5 t tercios, la derivada del coseno es menos seno y la derivada de interna sería 5 tercios. Por eso este 5 tercios con este 3 me va a dar 5 seno de 5 t tercios. Derivamos la y, la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno es el coseno y la derivada interna es 5 tercios. 5 tercios por este 3 me queda entonces 5 coseno de 5 t tercios. Ya con esta derivada solo me resta meter la información en la ecuación. La ecuación dijimos que es la derivada de x con respecto de t elevado al cuadrado, la derivada de y con respecto de t elevado al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada por el diferencial de t. Dijimos que hay 8 tramos porque hay 8 picos, por eso vamos a multiplicar por 8 y va desde 0 hasta 3 pi cuartos. Con este planteamiento yo puedo introducirlo en el GeoGebra y voy a obtener un resultado, lo vamos a ver al final, ese cálculo. En este momento lo vamos a hacer manualmente. Entonces lo primero que voy a hacer es desarrollar estos cuadrados. Me quedaría el primero al cuadrado, 25 seno cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más 50 seno de t por el seno de 5 t tercios, más el segundo al cuadrado, 25 seno cuadrado de 5 t tercios. Lo mismo con el segundo, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Con esta expresión vamos simplemente a agrupar los términos comunes y a sacar el factor común. Si nosotros miramos, todas estas constantes son múltiplos de 25. Entonces vamos a sacar el 25 como factor común y vamos a agrupar los senos cuadrados con los cosenos cuadrados del mismo ángulo. Entonces tenemos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Seno cuadrado de 5 t tercios más coseno cuadrado de 5 t tercios. Y los que no puedo agrupar, me quedan entonces estos dos factores. 2 seno de t por el seno de 5 t tercios menos 2 coseno de t por el coseno de 5 t tercios. Estas dos que estamos agrupando es para usar la identidad pitagórica. Esa identidad pitagórica que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Es decir, que esto, como tienen el mismo ángulo, da 1 y este, como tiene el mismo ángulo, da 1. Entonces tenemos aquí, este da 1 y este da 1, me va a dar 1 más 1. Y esta expresión, pues, ya que tiene el producto de senos y cosenos de ángulos diferentes, vamos a usar la identidad trigonométrica que dice que el coseno de alfa por el coseno de beta menos más el seno de alfa por el seno de beta es igual al coseno de alfa más o menos el seno de beta. Si esta expresión está restando, los ángulos se suman. Si la expresión está sumando, los ángulos se restan. Ciertamente aquí tenemos que esta tiene negativo y este tiene positivo, es decir, que es una resta, pero está al revés, porque aquí el coseno es el que es positivo y el seno es el que es negativo, es decir, la vamos a ordenar. Vamos a sacar el 2 y el menos como factor común para que me quede como la expresión de la identidad trigonométrica respectiva. Entonces tenemos el 25, 1 y 1, que esto ahorita lo vamos a sumar y da 2, el 2 que es factor común aquí y saqué el negativo como factor común para que el coseno me quede positivo y el seno me quede negativo, de tal forma que se parezca a la expresión. Es decir, que el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta me va a dar el coseno de alfa más beta, es decir, que va a sumar t más 5 t tercios. Me queda entonces el coseno de 5 t tercios más t. ¿Ok? Esta suma me va a dar un solo ángulo. Aquí vemos que este 2 y este 2 también es un factor común. Lo vamos a sacar y me queda el 2 como factor común, 25 por 2.
Y me queda entonces 1 menos el coseno de 5 tercios de t más una t, me queda 8 tercios de t. Ya con esta expresión, esto me va a dar 50, vamos a usar una nueva identidad trigonométrica, que es la que tiene 1 menos el coseno de un ángulo entre 2 es igual al seno cuadrado del ángulo. Si esto fuese una suma, sería el coseno cuadrado del ángulo. Como no tenemos este 2 dividiendo aquí la expresión, lo vamos a despejar. Me queda 2 veces el seno cuadrado de alfa igual a 1 menos el coseno de 2 alfa. Pero yo no tengo aquí 2 alfa, tengo 8t tercios. Es decir, que 2 alfa es igual a 8t tercios, necesito hallar alfa, despejo este 2 y me queda 8t tercios. Entre 2, 4t tercios. Quedándome de esta manera el 50 por el 2 de la expresión, por el seno cuadrado de alfa, que es 4t tercios, por el de t. 50 por 2 es 100 y eso es un número que sería la raíz cuadrada de 100, que es 10. Y entonces puedo simplificar el seno cuadrado con la raíz cuadrada para que me quede el seno de 4t tercios, que es una integral casi directa de la tabla. La integral del seno de u es directa, necesito solamente hacer el cambio de variable de aquí. Y u es 4t tercios, de u sería 4 de t tercios, pero necesito dt, dt es 3 cuartos de du. Entonces tenemos 80 por 3 cuartos del du, la integral del seno que es menos coseno, de u que es 4t tercios, desde 0 hasta 3 pi cuartos. 80 por 3 cuartos me da 60 y me queda el límite superior menos el límite inferior. El límite superior sería menos el coseno de 4 tercios de t, que t es 3 pi cuartos, más el coseno de 4 tercios de t, que es 0, pues me da 0. Este 4 se simplifica con este 4, el 3 con el 3, y me queda el coseno de pi. El coseno de pi da menos 1. Menos 1 por este menos que está aquí me da positivo. El coseno de 0 me da positivo. Entonces 1 más 1 es 2, por 60 me da 120 unidades. La longitud de arco de esta curva que nosotros estamos hallando. Dijimos que íbamos a verificar este resultado de 120 en GeoGebra. Vamos a ver eso en GeoGebra. Lo primero que necesitamos es derivar. Derivada, como estamos trabajando con parámetro, vamos a usar la que dice función variable. Entonces tenemos f de t y nuestra variable que es el parámetro t y obtenemos nuestra derivada. Igual hacemos con g de t, derivada, usamos la que tiene el parámetro g de t y la variable es t y tenemos ya entonces nuestra derivada. Podemos de paso verificar que derivamos las cosas correctamente cuando hicimos nuestra derivada de manera manual. Quitemos las gráficas y entonces vamos a calcular s, que va a ser igual a 8 veces por la integral recordemos que usamos función, abscisa inicial, abscisa final. Entonces, ¿cuál era la función? La función es la raíz cuadrada de h de t, que es mi primera derivada, h de t elevada al cuadrado, más p de t elevada al cuadrado entre cero y 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Si era así. Podemos apreciar aquí, voy a abrir esto un poquito más. 8 veces la integral desde 0 hasta 3 pi cuartos de la raíz cuadrada de la derivada
de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado por dt y nos da 120. Lo mismo que nos había dado en la lámina del cálculo que habíamos realizado. Tenemos la comprobación de la derivada de x, tenemos la comprobación de la derivada de y tenemos la comprobación de la longitud de arco.